Camacho? ¿Me escuchas, Camacho? Sí. ¿Quieres que active o no active la cámara? ¿Te parece bien el fondo, Camacho? Estamos listos. No hay ningún problema. Buenas noches a todos. Soy Philippe Boulanger. Soy el presidente de la Asociación Mexicana de Internet. Y para mí es un honor estar dirigiendo nuevamente este evento tan especial. Sean bienvenidos a esta ponencia académica exclusiva para cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos, organizada por el equipo del doctor Javier Camacho Mondragón, candidato a la vicepresidencia de la AMCPR 2021-2023. La Asociación de Internet Mexicana y Dr. Minds, Marketing Médico. Me voy a permitir unas frases porque hoy es el penúltimo webinar de una serie de eventos digitales y cuando hablé con mi amigo Javier Camacho hace mes y medio estábamos hablando de la digitalización y qué hace el presidente de la Asociación de Internet en unos webinars tan especializados. Yo ahí la parte que veo muy agradable es toda la digitalización de un ecosistema. Porque todos que somos médicos o que no somos médicos estamos viviendo esos cambios de costumbres, esos cambios de hábitos y por lo tanto es importante que entre todos pues logremos avanzar como esta sociedad. Como presidente de la Asociación de Internet le quiero comentar que siempre peleé para la transformación digital de todas las empresas en México. Y eso incluye todo tipo de industria y de actividad. Y por lo tanto, saludo mucho al doctor Javier Camacho por este tipo de evento que está haciendo el día de hoy. Porque nos está ayudando a todos a poder comunicar de la mejor forma posible y sobre todo usando las herramientas que son necesarias hoy en día en México y a nivel internacional. Me quería permitir esta paréntesis, Javier, una disculpa. Creo que es muy importante, como a pocos días de las elecciones, es como que contemos con una persona, un candidato muy proactivo, muy al día con las herramientas al día de hoy,
para empujar todo esto. Sin más, les quiero hablar del webinar de hoy, que será transmitido en vivo desde la página de Facebook, Javier Camacho, vicepresidente, en donde posteriormente podrán disfrutar de esta ponencia y ver los webinars organizados anteriormente por el doctor Camacho Mondragón. Entremos en el tema. Una demanda médico legal es algo sumamente estresante. Aunque no sea médico, también es estresante, pero más médico me imagino que más. Y desearíamos que nunca estuviéramos involucrados en un caso así. Sin embargo, las estadísticas están en contra de los médicos. 9 de cada 10 médicos enfrentan una demanda médico legal cuando menos una vez en toda su carrera. Enfrentar una demanda no solo tiene consecuencias en el médico, pero también en su familia, su entorno social, su entorno profesional y obviamente sin contar con el estrés personal que está afectando y que representa todo eso durante todo el proceso legal. Por lo tanto, damos inicio a nuestro webinar ¿Qué hacer si tu paciente fallece en el quirófano? Enfocado a cirugía plástica, estética y reconstructiva, y le damos la bienvenida al doctor Javier Camacho Mondragón, cirujano plástico certificado, candidato a la vicepresidencia de la AMCPER, y al licenciado José Arturo Rodríguez Ávila, licenciado en Derecho y director general de Jara y Asociados, Servicios Profesionales para el Bienestar de las Familias y del Profesional de la Salud en México. Le voy a dar ahora mismo la palabra al doctor Javier Camacho, pero les pido por favor, si ustedes están disfrutando de todo este contenido, una candidatura, unas elecciones es mucho proselitismo, por lo tanto les invito por favor a correr la voz, a hablar con todos los médicos, a todos los miembros de la asociación, porque es importante que sus compañeros, sus colegas de trabajo estén al tanto de todas esas acciones proactivas que estamos haciendo hoy en día. Es solo un principio, según avancen las cosas, vamos a poner a disposición mucho más herramientas para que podamos seguir empujando la industria de forma inclusiva. Mil gracias, doctor Javier Camacho, por favor, todo suyo. Buenas noches, Liz, muchas gracias. Buenas noches, cirujanos plásticos. Es gusto tenerlos el día de hoy. Soy el doctor Javier Camacho Mondragón, cirujano plástico, estético y reconstructivo, candidato a la vicepresidencia del ANCEPER 2021-2023. Le doy la bienvenida a todos mis colegas para este nuevo webinar que hemos organizado con mucho cariño. Para aquellos que no se pudieron conectar, estamos en la página de Facebook Live, de manera en vivo, donde se pueden conectar. Cuando uno recibe como especialista una noticia en la cual ha habido un fallecimiento de nuestros pacientes como médicos, el sistema civil y penal en México es muy complicado de entender y siempre dejamos al último o hacemos caso omiso a la información como están las leyes en nuestro país y cómo podrían actuar si llegamos a presentar una adversidad de estas. A nadie se le desea un mal, pero en los últimos años hemos vivido en las noticias, en las redes sociales y en los demás medios de comunicación cómo han arrestado a infinidad de médicos especialistas, ameritando retiro de su cédula profesional y pasando el resto de sus vidas en la cárcel. Por ello los invito a disfrutar de esta ponencia y a realizar sus preguntas durante este evento en la página de este chat, donde está preguntas y respuestas. Vamos a dar inicio a nuestra ponencia y los dejo en las manos de nuestro experto, el licenciado José Arturo Rodríguez Ávila. Adelante, licenciado. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes aquí acompañando estas webinars. La verdad es, son temas muy importantes que se han dado hoy en día, por lo cual, bueno, agradezco al doctor la invitación, así como su equipo, y pues sin duda es un tema que pues en realidad, como bien dice, tenemos hoy en día muchas demandas dentro de los procedimientos como tal. Entonces vamos a empezar a conocer un poquito de antecedentes. Vamos a conocer también cuáles son las importancias, palabras claves para poder desarrollar un procedimiento, no tanto el que ustedes estén llevando a cabo, sino un procedimiento ya legal.
Vamos a conocer documentos, cuáles van a ser los importantes para poder desarrollar ese procedimiento y no tener ningún problema como tal. Vamos a entender y vamos a entrar en materia. ¿Qué hacer si fallece tu paciente en el quirófano? Durante el desarrollo de la práctica médica, el profesional de salud trata principalmente de prevenir enfermedades en la población que atiende, lograr curaciones a sus pacientes y en su caso, en algunos, se puede curar totalmente. Al menos, el médico trata de aliviar su dolencia y reconfortarlos en alguna circunstancia. Lamentablemente, algunas veces, a pesar de la atención médica esmerada que se les brinda a los pacientes, a pesar de los recursos cuantiosos que en ellos hemos empleado, fallece debido al curso trágico irreversible de su enfermedad o bien de un procedimiento como tal. El profesional de la salud además tiene en sus hombros la difícil tarea de informar el fallecimiento del paciente a los familiares y amigos y tiene a su cargo orientarles qué hacer en esta situación, brindándole la información completa de un procedimiento que debe de seguir a continuación. Si bien es cierto, usted como médico es el primero que va a dar la noticia como tal. Muchas veces los familiares no entienden, muchas veces ellos mismos tratan de pensar que usted realizó algo de forma dolosa, como lo hemos explicado en las webinars anteriores. ¿A qué nos referimos con lo doloso? Entonces, de inmediato ellos inician una denuncia en su contra, o bien nos hemos dado a la tarea de observar que ya no tanto es una denuncia, sino que ya es una demanda en materia civil. Por lo cual, en ese entorno, pues obviamente ya muchos pacientes llegan y quieren demandar por cualquier cosa. Entonces, vamos a conocer los documentos que debemos de llenar para no tener ningún problema en un procedimiento. En la siguiente diapositiva, vamos a conocer la palabra clave. ¿Qué es lo que debemos de tener bien integrado? El certificado médico de defunción, ética médica para poder desarrollar el procedimiento de la noticia del fallecido y consentimiento informado como tal. Sin duda, el consentimiento va a formar parte idónea para poder desarrollar un procedimiento legal. Si ese consentimiento informado no está bien requisitado, no cuenta con los elementos y por ende no cuenta con las firmas, por ende pues solamente tenemos un documento incompleto y por ello podemos tener un problema dentro de un procedimiento legal. En esos aspectos importantes, el correcto llenado del certificado médico de defunción, así como el encadenamiento de la causa de muerte, ya que este documento tiene gran importancia, tanto para los familiares que necesitan posteriormente la certificación de la defunción para realizar trámites legales, así como para el Sistema Nacional de Salud, ya que basados a la causa de muerte que se reporta anualmente, se hace una proyección de patologías de mayor incidencia en el país y en base a eso, trazar las necesidades y políticas de salud del país. Los profesionales de salud en general, a su vez, deben conocer qué hacer ante un fallecimiento para así poder actuar correctamente, evitando situaciones engorrosas y delicadas, dilaciones en el proceder. Es por ello que lo anterior nos hemos motivado para realizar esta ponencia y dada a su importancia. Como les vuelvo a insistir, hay que llenar todos y cada uno de los documentos porque a veces tenemos errores, a veces el mismo certificado se va con errores y por ello vienen por ahí algunas complicaciones. Vamos a hablar en materia administrativa. Podemos incurrir en un mal llenado en el certificado médico de defunción y en ese momento lo que hacen es presentar una queja. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos documentos que se están elaborando para poder nosotros tener el alcance pertinente. En la siguiente diapositiva, el artículo 117 del Código Civil Federal nos dice: ninguna exhumación o cremación se hará sin autorización escrita dada por el juez del registro civil. ¿Para qué quiere el registro civil un documento? Asegurará suficientemente del fallecimiento. El certificado es pedido por el médico legalmente autorizado. Aquí hay que tener de igual forma mucho cuidado, porque si ese documento va mal requisitado como tal, el mismo artículo 117 nos organiza y dice que obviamente el juez nos va a negar ese certificado como tal. ¿Para qué? Para que se elabore el acta de función correspondiente. No se procederá a la inhumación o creación sino hasta después de que transcurra 24 horas del fallecimiento, excepto en los casos de que se ordene otra cosa por la autoridad que corresponda. En este momento vamos a aclarar, muchas veces los familiares tratan de realizar
cremaciones. Cuando se inicia un procedimiento legal, se tiene que negar en ese momento esa cremación. ¿Por qué? Porque se va a llevar un procedimiento legal y en cualquier momento dentro de los derechos, tanto de la víctima, en este caso el ofendido, ellos pueden solicitar la exhumación del mismo cadáver para poder continuar y llegar a la verdad de los hechos. Si fue incinerado, por ende, tenemos un excluyente también de responsabilidad. Ustedes deben de comprender que pues obviamente si no existe el dato, el elemento, el dato en este caso de prueba que nos conduzca qué fue lo que sucedió al momento de la muerte y la persona fue cremada, no tenemos cómo poder acreditar y llegar a la verdad de los hechos. Entonces, por ahí tenemos unas figuras muy específicas dentro de la situación jurídica que debemos de comprender. El artículo 388 del mismo ordenamiento nos dice, para los efectos de la ley, se entiende por certificado la constancia expedida en los términos que establezcan las autoridades sanitarias competentes para la comprobación o información de los determinados hechos. Si bien es cierto, todo esto va fundado, no nada más es porque el director o porque nosotros a veces como profesionales de la salud podemos o sentirnos agredidos en el aspecto de que los están presionando para que se vaya un documento como tal. Debemos de comprender estos artículos, ya que si bien es cierto el actuar profesional va apegado a esto. Por ende, en cualquier momento, desde el momento de la denuncia, todo esto así prácticamente estos documentos van a ser solicitados para poder acreditar o desacreditar su defensa, el procedimiento que en su momento sucedió. El artículo 389 nos dice que para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados. Entre ellos lo podemos ver que existe el de defunción. Vuelvo a insistir, todo esto está fundado, nadie lo está inventando, por lo que debemos de apegarnos siempre a la normatividad para no tener un problema posterior. En la siguiente diapositiva, vamos a entender que el artículo 390 dice que el certificado médico prenupcial será requerido en las autoridades del registro civil a quienes pretenden contraer matrimonio dentro de los requisitos. Esto no lo hicimos a un lado, toda vez de que el artículo como tal, el 390, se encuentra regulado así como los demás. Y son certificados que deben de estar debidamente elaborados. El certificado de defunción y la muerte fetal serán expedidos una vez comprobado el fallecimiento y determinando sus causas por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente. ¿A qué vamos? A que el artículo 391 nos funda con actividad profesional y médico tratante para elaborar este tipo de certificados. No podemos dejar a un lado que usted llene su nota de procedimiento transoperatorio y posoperatorio y dejar a un tercero para que firme el certificado de defunción, ya que ahí existe una variante y por ende, siendo usted un profesional de la salud dentro de una actividad privada, podríamos tener diferencias en lo mismo. Entonces, si se encuentra a veces dentro de una institución pública, hay veces que existen personas que específicamente se dedican a la elaboración del certificado de defunción. Entonces, un poquito de variante, pero a final de cuentas se está cumpliendo con el artículo 391. En la siguiente diapositiva, vamos a hablar también de otro documento que es muy importante y que para mí sí quiero que quede bien establecido, es el consentimiento informado. Ese consentimiento informado, como ustedes bien lo saben y recordando un poco, representa un principio de comunicación y clarificación que cumplen diversas funciones importantes con el contexto de la relación clínica entre los usuarios y los profesionales de la salud e instituciones tales como la promoción de autonomía individual y como valor social general, la protección de los pacientes, evitar el fraude y la coacción, fomentar lo autocuidado por los profesionales de la salud y promover las decisiones racionales. Por ende, desde otras perspectivas, el consentimiento informado representa el principio de instrumento jurídico y ético para hacer efectiva la protección del derecho de la salud. Por más que un formato o un contrato, el consentimiento informado es un proceso clínico de comunicación continua entre el médico y el paciente. Tiene la disposición recíproca para hacer ejecutable el derecho de una persona a decidir
del procedimiento y estar siempre informado. Si bien es cierto, a veces necesitamos, aparte del paciente, tener a un encargado del mismo paciente. ¿Por qué? Porque él también, para él vamos a requerir su firma, y ambas personas al asentar esa firma van a justificar que siempre tuvieron la información correspondiente y nunca se violaron las situaciones que se mencionaron, y menos lo que es la protección de los pacientes. Si bien es cierto, dentro de las demandas, siempre el personal de salud trata de ser informativo y tener una cordial información dentro del procedimiento, pero normalmente si no existe esa firma, o bien si no confirmamos que lo que está firmando el paciente es la misma en su INE, muchas veces nos llegan a firmar documentos que no tienen nada que ver. Entonces hay que certificar, solicitar la firma, copia del INE para cotejarlo, porque a final de cuentas no se le está violentando la protección de los pacientes. Si estas firmas no conllevan, por ende, ellos pueden decir que se le violentó la protección de los pacientes y van a tener un procedimiento que va a resultar una sentencia desfavorable para el personal de la salud. Hay que tener mucho cuidado. El consentimiento informado es muy importante dentro de una actividad legal, médico-legal. Entonces, el consentimiento informado debe ser excelentemente llenado. En la siguiente diapositiva, vamos a entender que el principio y la práctica del consentimiento bajo información depende de que los pacientes hagan preguntas cuando no estén seguros de la información que reciben, en que piensen detenidamente sobre sus opciones y en que sean francos ante los médicos sobre los valores, las inquietudes y reservas sobre una recomendación en particular. Una vez que los pacientes y los médicos convengan en un plan de acción, los pacientes deben de hacer todo lo posible dentro de lo razonable para implementar los aspectos de la atención que estén bajo su control, o para informar al médico oportunamente si no es posible hacerlo. Vuelvo a insistir, estos conceptos realmente ya son resultados de lo que es la Comisión de Arbitraje Médico, en el cual se determina qué es el conjunto de la relación médico-paciente que se debe de tener. En ese consentimiento informado no vamos a poner los riesgos que se nos venga en mente. Debemos de tener todos los riesgos pertinentes al procedimiento específico que usted va a realizar, y por ende ese riesgo vamos a poner que como resultado podemos también tener lo que es la muerte. No debemos de hacerlo a un lado, porque a final de cuentas este documento es el primero que puede tener una excluyente responsabilidad en el ejercicio de su profesión, ya que si bien es cierto, es la voluntad plasmada del paciente para efecto de autorizar el procedimiento y que él tenía conocimiento del resultado o de los probables resultados como riesgos, por lo que en ningún momento podemos dejar a un lado este documento. En la siguiente diapositiva vamos a entender. El médico tiene el deber y la responsabilidad de asegurarse, por un lado, que ha comunicado de manera clara y completa la descripción de la intervención propuesta, preventiva, diagnóstica, terapéutica o rehabilitadora. Y por otro lado, cerciorarse que el paciente ha comprendido adecuadamente toda la información relacionada con la intervención y su papel dentro de ella, sin imposiciones ni coacciones internas o externas. Eso es lo que es el consentimiento informado. A la hora de plasmar esas firmas ya existe la voluntad de que conocen claramente cuál es el diagnóstico y el resultado, y en su momento cuáles son los riesgos. La comprensión de muy especial importancia, ya que la calidad del proceso de decisión autónoma diferida sustancialmente según que tanto la persona comprenda la comprensión de la propia acción, se deriva de una precisa interpretación de los dichos o intenciones del otro, estableciendo un correlato entre lo que la persona interpreta, la representación mental de una situación, y lo que el otro quiso decir. A grandes rasgos, ambas partes, a la hora de presentar un procedimiento, debe existir el consentimiento informado para efecto de que ambas partes conocen, se van a someter y, como decíamos en el webinar anterior,
Nosotros únicamente en el consentimiento debemos de poner que usted va a hacer todo lo procedente dentro de su especialidad, conocimiento y experiencia para efecto de poder realizar lo que está conviniendo. Porque al final de cuentas, la misma Comisión de Arbitraje Médico nos aclara dentro de diapositivas que ellos están dentro de una relación médico-paciente y que a la hora de firmar, ambas partes están autorizando dicho procedimiento. En la siguiente diapositiva, vamos a entender el consentimiento informado es un presupuesto y elemento integrante de la práctica médica que se construye con base a la Lex Artis. La ética y la norma construye, por consiguiente, una exigencia para llevar efectiva la actividad médico-quirúrgica curativa. Entendamos, por tanto, ante un aspecto clínico cuyo incumplimiento puede generar responsabilidad. Si bien es cierto, el consentimiento informado ha llegado a la medicina desde el derecho y el deber del considerado como una de las máximas aportaciones que se ha realizado en la medicina por lo menos en los últimos siglos. Estamos ante el cumplimiento de un derecho humano primario y fundamental. Esto es, ante las últimas contribuciones realizadas de la teoría de los derechos humanos. Si usted puede ver, este concepto que nos dice la Comisión de Arbitraje Médico realmente comprende la defensa tanto para el médico, que propiamente dentro de los estatutos que aquí yo observo, como lo dice el derecho humano primario y fundamental y los derechos humanos, en específico para el médico es un documento que lo va a proteger en todo su procedimiento. Más no, lo único que el paciente, el usuario en este caso, pudiera afectarle y en su momento dentro de un procedimiento penal o civil o administrativo, pudiera tener él éxito dentro de una queja, denuncia o demanda, él podría acreditar que en realidad se le violaron los derechos del paciente. Entonces, vuelvo a insistir, ¿cuál es el derecho del paciente? Que esté informado, principalmente, que sea atendido adecuadamente y que esa atención sea decorosa. Dentro de los derechos del paciente es lo que nos exige. De ahí en fuera, no pueden meterse a un presupuesto que un profesional de la salud pueda tener y menos en los riesgos que con ellos podría tener. Por eso vuelvo a insistir, siendo usted claro, debe de fundamentar dentro de su consentimiento informado todos y cada uno de los riesgos y vuelvo a insistir, sin hacer a un lado el término de muerte, porque al final de todo esto sabemos que cada uno de los usuarios podían tener diferentes resultados. Entonces vamos a realizar un consentimiento informado adecuado para tener una adecuada defensa. En la siguiente diapositiva nos dice claramente este término: la justificación de todo acto médico se sustenta en la autorización del paciente. Esta frase me gustó y la puse aquí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos estamos aquí justificando dentro de un procedimiento legal y civil que todo acto de un médico va sustentado dentro de una autorización del paciente, por lo que vuelvo a insistir, tanto el Código Civil y el Código Penal nos va a excluir de responsabilidad por existir este tipo de documentos. El consentimiento informado es, por consiguiente, no solo un derecho fundamental del paciente, sino también una exigencia ética y legal para el médico. Aquí es en donde nos encontramos con la relación médico-paciente. Estos son los fundamentos que en su momento se podrían dirimir dentro de un procedimiento legal. Y ya vamos a hablar de legal porque al final de cuentas es penal, civil o administrativo. Si esto exige y se encuentra plasmado dentro de este documento, nosotros podemos exigir realmente que se cumplió con los elementos, con la Lex Artis médica y que al final de todo siempre una justificación y una autorización por parte del paciente. Sin duda, estos elementos son los esenciales en los que usted debe de actuar en el momento de que el paciente tuviéramos como resultado la muerte. En la última diapositiva, vamos a entender el derecho sanitario mexicano, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, se refiere al consentimiento informado como el acuerdo por escrito
mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso su representante legal autoriza su participación en la investigación con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los cuales se someterá, con la capacidad libre de elección y sin coacción alguna. Lo pusimos en negrilla porque, vuelvo a insistir, son los términos que vamos a observar para evitar un procedimiento. Bueno, no evitar un procedimiento, porque sin duda todo gobernado tiene derecho a solicitar la intervención de la autoridad, pero que esto tenga resultados negativos al profesional de la salud, pues bueno, nos vamos a plasmar aquí. Y si en su momento usted me dice, licenciado, me acaba de llegar una demanda, me acaba de llegar un citatorio ante el Ministerio Público, juez de control, lo primero que le voy a pedir es su consentimiento informado, así como la integración del expediente clínico, como ahorita lo vamos a ver. ¿Qué dice la norma mexicana? 004 se define las cartas del consentimiento informado como los documentos escritos signados por el paciente o su representante legal o familiar más cercano en vínculo, mediante los cuales se acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores, paliativos o de investigación, una vez que sea recibido esta información de los riesgos y beneficios esperados por el paciente. Eso es lo único que nosotros debemos de comprender, porque en el momento de que llega el citatorio, muchas veces nos han llegado con la noticia de que no firmaron el consentimiento informado, carecemos de los riesgos, no están bien plasmados, y eso realmente para usted como profesional de la salud, dentro de una actividad activa, vamos a tener como resultado en no tener ese consentimiento como tal. Sin duda son los únicos elementos que su servidor les puede explicar. Vuelvo a insistir, es un tema demasiado largo, pero a final de cuentas el doctor Camacho ha estado muy inquieto en todos estos temas, que vuelvo a insistir, dentro de su actuar y dentro de su angustia, pues nos encontramos apoyándolo, pero a final de todo esto vamos a continuar cuando él lo decida, apoyando al gremio dentro de estos webinars para que día a día se estén ustedes llenando de todos estos antecedentes jurídicos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Arturo. Excelente ponencia. Desgraciadamente conocemos casos muy sonados entre colegas en México, en donde no tenemos el apoyo suficiente para acompañarnos en nuestros casos médico-legales, lo cual es muy complicado y difícil de entender, ya que todos somos una familia de profesionistas y debemos de luchar por una misma causa y estar juntos cuando más nos necesiten. En estos momentos quiero dar la bienvenida a un amigo colega que me habló hace unos días pidiéndoles la palabra porque quería levantar la voz y contar su historia de cómo vivió el fallecimiento de un paciente en quirófano y todas las instancias que tuvo que vivir para salir adelante y continuar ejerciendo su profesión. Démosles la bienvenida con todo el respeto que se merece al doctor Mario Chavarín Ortega, cirujano plástico certificado en el estado de Monterrey. Doctor Chavarín, el micrófono es suyo. Muchas gracias, doctor Camacho. Un placer que me haya dado la oportunidad de explicar el caso que a mí me pasó y que todo el mundo lo conoce porque fui capaz desde el inicio exponerlo en una sesión general y posteriormente en sesiones de colegio y en sesiones en donde se hizo un metaanálisis bien detallado de mi caso, ¿sí? Voy a explicar a grosso modo para que vean todos los atropellos que surgieron durante el proceso médico legal, que ahorita escuchando al abogado José, veo que fueron demasiados y que se hicieron ver en todas las audiencias, pero aún así se siente mucha impotencia el estar ante unas autoridades que no conocen nada de lo científico en cuanto a lo médico, pero que dan razón quizás por situaciones de corrupción o no sé. Miren, el pasado 4 de abril del 2014 operé a una chica de 30 años en un centro quirúrgico de la Clínica San Nicolás. Esta muchacha llegó conmigo
pidiendo el apoyo profesional de parte mía, porque ella había sido intervenida previamente por cirujanos estéticos. Entonces le dejaron mucho dismorfismo corporal, lo que conllevaba a que ella tuviera muchos problemas de su apariencia. Me presenta, previo a su valoración quirúrgica, todos los exámenes pertinentes dentro de límites normales. Hago un consentimiento informado, detallado, tal como lo estaba mencionando el licenciado José, en donde también yo ponía como una probable causa o riesgo la muerte. Desgraciadamente, esta chica me ocultó información y por boca de la pareja sentimental me entero que había consumido drogas un día antes, en el momento que yo le estaba dando la noticia que la paciente estaba en quirófano con un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Desde ahí sabemos que la paciente nos ocultó información muy importante porque me empezó a mentir desde su forma de profesional, no era lo que me dijo, ocultarme información tan importante como el haber consumido drogas un día antes. Se abre una carpeta de investigación, ¿sí? Con una sola línea de investigación hacia mi persona, a pesar de que la paciente había sufrido múltiples fracturas costales como consecuencia de las maniobras de resucitación otorgadas por el personal de la clínica en donde yo estaba operando, ¿sí? La Procuraduría hizo muchísimas arbitrariedades. La realización de la necropsia fue hecha por médicos generales. El enunciado con el cual me vincularon a proceso fue bajado de internet de una plática que hubo, una sesión de cirugía plástica, que nada tenía que ver con lo que estaba pasando, en donde decía nada más que el tejido adiposo no se debía de poner en forma profunda porque causaba necrosis, ¿sí? Con ese título, con ese enunciado me vincularon a proceso. El doctor Juan José Treviño, médico patólogo forense, para inculparme dolosamente, inventó un diagnóstico inexistente que le denominó él tromboembolismo graso multiorgánico, en donde información detallada decía que porque yo había infiltrado grasa en la región glútea, el tejido adiposo había pasado a todos los órganos, incluyendo médula espinal, útero, intestinos, cerebro y todos los demás órganos existentes en nuestro organismo. Cosa que definitivamente te da risa por la cuestión de que científicamente es imposible que pase el tejido adiposo a todos los órganos habiéndose infiltrado en la región glútea, ¿verdad? Jamás se hicieron las distinciones pertinentes para hacer la demostración de embolismo graso o tromboembolismo multiorgánico, como él lo dijo, masivo, ¿sí? También hubo una alteración de la cadena de custodia de principio a fin, en donde se detallaban imágenes de la necropsia cuando aún todavía no se recibía el cuerpo oficialmente, ¿sí? Nunca se demostró en la necropsia de ley que hubiera tejido adiposo como tal en alguna área importante como fuera pulmón, por así decirlo, que es el máximo sitio donde llegaría en caso de que se hubiera infiltrado de la región glútea para que nos causara la muerte como tal, sería el máximo lugar que pudiera haber llegado. Tampoco fue demostrado eso. No fue demostrada la lesión vascular por la que dicen que se infiltró ese tejido. Aunado a todo esto, cremaron el cuerpo inmediatamente, desaparecieron órganos. Lo único que había existente eran laminillas. Se solicitó a la Procuraduría, a la Química Forense, quien dolosamente reportaron nada más como medicamentos el difenidol y la lidocaína.
sin reportar ningún otro tipo de medicamentos que se utilizaron durante el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Y uno de ellos que se utilizó por el médico anestesiólogo fue el Precedex, que sabemos de antemano que es un medicamento sumamente delicado para el manejo, ya que sí, sí puede causar bradicardia y paro cardíaco en forma irreversible. Pues aunado todo esto, el consentimiento informado de ya en las audiencias que llevamos a cabo, finalmente el consentimiento informado tampoco fue bien visto por el juez de juicio, ya que a pesar de que estaba con todos los requisitos que mencionó el licenciado José Arturo, dijo que no era esto un documento para que me permitiera legalmente matar al paciente. Entonces, pues te da risa y te da impotencia estar ante gente que no conoce tantito de la cuestión científica médica, ¿no? Sí. La Procuraduría no pudo presentar ningún perito, solamente los médicos generales que hicieron la necropsia y el médico patólogo que inventó el diagnóstico fueron sus únicos testigos para poder sentenciarme. Yo sí conté con 3 peritos, conté con un patólogo, conté con una intensivista y conté con un cirujano plástico, los cuales hicieron su presentación haciendo demostrativo que no hubo el más mínimo error y que la paciente, por los datos clínicos que presentó, que nunca fue hipoxia, sino que simplemente fue bradicardia y paro, nunca eran demostrativos o correlacionados con una situación por haber injertado el tejido adiposo en la región glútea. Aunado a todo esto, la sentencia definitiva salió en contra, ¿sí? Me dieron 1 año de prisión, me quitaron 1 año la cédula profesional, ¿sí? Bueno, no termina aquí la situación. Yo estaba asegurado con Promenal en ese tiempo, el cual también me dio la espalda ya en el momento que estaba la situación de sentencia definitiva. Me dio la espalda porque dijo que yo había presentado a mis peritos como yo quise cuando ellos en realidad me lo solicitaron, que yo los presentara, ¿sí? Y daban la negativa a hacer el pago, porque según eso no había yo cumplido con los requisitos que norma el mismo seguro, cosa que es totalmente falsa. Le digo todo esto porque a compañeros que tienen ese seguro les puede pasar lo mismo, y para evitar todo esto, pues yo solicité apoyo en la Sociedad Mexicana, solicité apoyo en el Colegio Estatal de aquí de Nuevo León, que en ese tiempo estaba muy metido con el Senado y con el Departamento Legal de aquí de Nuevo León, pensando yo que me iban a apoyar como miembro activo. Me negaron el apoyo diciéndome que hasta que la Procuraduría lo solicitara, cosa que la Procuraduría, pues lógicamente que no iba a hacer porque no lo hizo. En la sociedad también solicité apoyo infinidad de veces. Sí me mandaron inicialmente en el 2014, cuando lo presenté, me mandaron un resumen de peritaje de la sociedad, el cual yo consideraba que no era muy pertinente presentarlo, ya que finalmente decía que la grasa había tenido un comportamiento anómalo y que por eso había sucedido la muerte. Por tal motivo yo no lo presenté. Sin embargo, 4 años después o más, veo que presentan un metaanálisis en donde verifican que yo no tuve ninguna culpa, que yo no fui el causante de esto, que todo esto era relacionado más que con el procedimiento anestésico y con el consumo de drogas de la paciente. Pero a pesar de que yo le solicité personalmente el apoyo, nunca me lo dieron, ni en forma verbal, ni en forma real.
Ahora, este caso fue súper sonado y ha sido y sigue siendo súper sonado. Las redes sociales, los medios televisivos, y no lo hicieron ni legalmente, ni lo hicieron tampoco en dar una presentación o presentarse ante los medios sociales para desmentir estos hechos que la Procuraduría estaba haciendo en mi contra y que son científicamente imposibles. El patólogo también presentó una diapositiva de un infarto cardíaco con 6 horas de evolución. Se hizo demostrativo todo eso. Se le pidió que mencionara el tamaño de los adipocitos en comparación con las redes capilares pulmonares para verificar que realmente pudiera ser cierto que pasaba a través del filtro capilar pulmonar, y contestó que no tenía ahí un micrómetro para hacerlo. Entonces digo, todas estas anomalías es muy incapacitante, se siente mucha impotencia en que se demuestra científicamente todo, pero si no tenemos una buena defensa, no hacemos nada. Y solo tampoco se puede hacer nada. Si a mí el gremio me hubiera apoyado, si a mí el gremio hubiera hecho caso a mi solicitud, quizás esta sentencia estuviera revocada desde un principio. El único que me ha dado apoyo incondicionalmente y que gracias a eso fue el doctor Camacho, que logré contactarme con los de FEMECO. El presidente de FEMECO en ese tiempo me brindó el apoyo cuando Promenal me estaba dando la espalda ya en la sentencia para pagar o resarcir el daño, que me negó, y tengo grabaciones de todo lo que les estoy diciendo, no es mentira, me negó completamente el apoyo, hasta que FEMECO, el presidente, se metió directamente y presionó a Promenal para que no me abandonara en la última instancia. Dice, si realmente hubiera cometido ese error, como tú lo dices, ¿por qué no lo hiciste desde un principio de dejarlo solo? Porque hasta que está la sentencia, quieres abandonarlo. Y si tú lo abandonas y no me resuelves el problema ahorita mismo giro un documento para que todos los que están contigo en todos los consejos se den de baja. Fue la manera como Promenal aceptó pagar, ¿sí? Aceptó pagar, pero da tristeza, da risa que seamos un gremio muy grande, en donde nos piden cuotas, se nos piden apoyos, se nos pide mucho, y cuando ocupamos realmente no se nos pueda otorgar ese apoyo que realmente necesitamos. Y que espero que con el doctor Camacho, que me ha brindado el apoyo, y estamos en vísperas de que se limpie mi nombre, de que se limpie mi situación jurídica, que nos siga apoyando de esa manera, y ojalá que se cree una plataforma real con una visión de apoyo real, y que seamos un gremio unido, porque si no somos un gremio unido, de verdad, la debilidad va a salir a flote y nos van a ganar todos. Entonces sí quisiera hacer mucho énfasis en que se nos diera ese apoyo legal, esa ayuda para poder salir adelante. Como decía ahí, no nada más es la cuestión personal, es una inestabilidad emocional, es una inestabilidad familiar, es una inestabilidad económica. Para mí todavía no termina todo esto. Siento que aunque estoy ahorita en la conmutación de la pena que estoy firmando, ya tengo desde el 2014 firmando y aún lo sigo haciendo, cada que opero es un estrés exagerado. Entonces, si hay manera de que quitemos eso y que podamos lograr hacer una plataforma real de apoyo dentro de lo legal, pues sería algo muy fabuloso. Agradezco, doctor Camacho, que me haya dado esta oportunidad de hablar, y agradezco la atención de todo el gremio de compañeros. Alguna vez en una reunión no oficial, también recuerdo que le solicité al doctor Ramírez Montañana y él me dijo, búscate un buen abogado, consigue dinero, paga para que salgas de esto. Lo que ocupas es buena defensa. Claro que eso de antemano lo sabíamos, pero yo creo que ante una persona que sabemos que ya tiene una emblema dentro de la sociedad,
no creo que sea la respuesta más correcta. La doctora Caravantes quedó de mandarme el metaanálisis, ese que se expuso aquí en Monterrey y que no sabían que estaba yo ahí, en donde se me eximía de toda culpa, metaanálisis que hasta la fecha tampoco me ha llegado a mis manos. Entonces, hago información de todo esto que ha pasado y en donde me sentí abandonado, me sentí totalmente muy solo, y que gracias a Dios tengo alumnos que también me apoyaron moral y económicamente, y que también gracias a ellos les agradezco y he salido adelante. Doctor Chavarín, muchas gracias por sus palabras. Siempre desde el primer momento que contacta a un colega, no dudo en tenderle la mano. Somos un equipo todos y como tal deberemos estar unidos más que nunca. Colegas, yo estoy comprometido con ustedes y quiero hacer el cambio que LANCEPER necesita. Somos una familia y les aseguro que siempre veré lo mejor por ustedes y garantizar su ejercicio profesional. Doctor Chavarín, seguiremos trabajando en tu caso y te mereces todo nuestro respeto y admiración por atreverte a levantar la voz. Muchas gracias, Chavarín. En estos momentos invito a todos los colegas a que sigan mandando sus preguntas al chat y a la ceja de preguntas y respuestas. Licenciado Arturo, nos han llegado varias preguntas. Felicitaciones al doctor Chavarín por parte del doctor Berenice Texón. Y vamos a empezar por las preguntas. El doctor Sergio Cuellar nos pregunta si la paciente fallece por una cirugía plástica, le hacen autopsia y luego le hacen cremación. ¿Ahí qué sucede? ¿Continúa la demanda contra los médicos o se acaba el caso porque ya no hay cuerpo y no se puede hacer una exhumación del cuerpo? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, como lo comento en el chat, realmente aquí la situación es que se debe de hacer del conocimiento de la autoridad de dichas circunstancias. ¿Por qué? Porque hoy en día el sistema penal acusatorio nos lleva a cabo de que ambas partes deben de tener el mismo derecho, la misma circunstancia para efecto de poder desarrollar un procedimiento como tal, lo que se llama el debido proceso. Entonces, si realmente el cuerpo ya fue cremado, por ende no podemos en su momento poder continuar con una clara defensa debido a que no podríamos solicitar la exhumación para llegar a la verdad de los hechos. ¿Quién da la autorización oficial para la inhumación o incineración de los cadáveres? El juez en materia penal pudiera autorizarnos esa exhumación. El doctor Luis Fernando Lira de Monterrey nos pregunta estrictamente dónde se consiguen los certificados de defunción y quién autoriza su llenado y quién lo debe de llenar. La Secretaría de Salud es la que expide como tal los documentos y ella misma revisa el protocolo. Si bien es cierto, el mismo documento tiene las líneas pertinentes para su llenado, pero la Secretaría de Salud es la que expide los folios. El doctor Luis Valencia nos pregunta, ¿tiene validez si el consentimiento se firma digitalmente en un iPad? Ok, aquí volvemos a lo mismo. Los medios electrónicos pueden ser alterados, violados dentro de un actuar profesional. A final de cuentas, como dice el doctor Chavarín, si la autoridad no tomó en consideración datos de prueba correspondientes para una adecuada defensa, imagínense si presenta un documento firmado electrónicamente, por lo que yo en lo personal les diría que sea autógrafa para no tener ningún impedimento legal y en su momento poder demostrar que esa firma es autógrafa y realizada por el mismo paciente, usuario, en el cual hasta podríamos solicitar también lo que son el perito en caligrafía para los efectos correspondientes. ¿Qué se necesita para efectuar la necropsia?
Para una necropsia como tal debe de existir, bueno, que los familiares en su momento también tengan la autorización para tales circunstancias. Si bien es cierto, si ellos ya existe un procedimiento de antemano en el cual se sientan insatisfechos del mismo protocolo, pues van a negar como tal. Entonces, a consideración, y si ustedes ven que va a existir una demanda, sería un protocolo de defensa que no autorizaran esa necropsia para que en su momento se hiciera la exhumación y poder tener mayor dato de prueba para poder desacreditar las imputaciones y tal vez, si bien es cierto, una causa de la muerte, ya que si bien es cierto, hace rato, como decía el doctor Chavarín, pues realmente lo que se le estaba también achacando, pues era realmente una consecuencia, como podemos existir dentro de los riesgos. Entonces debemos de tener esos elementos suficientes y no permitir, al contrario, no autorizar tal vez la necropsia para los efectos legales conducentes a un futuro. Si no tenemos la necropsia y no, obviamente no hay causa de la muerte, ¿puede haber condena en contra? No, de hecho debe de existir la causa de la muerte porque esa va a determinar dentro de la estrategia del debido proceso. El Ministerio Público nos debe de comprobar cuál fue esa causa de la muerte mediante el certificado, como hace rato lo estábamos especificando, y si bien es cierto, dentro de la necropsia, o si lo que también en su momento se podría llevar lo que es la insumación para los efectos correspondientes. Si bien es cierto, muchas veces hasta deben de tener protocolos de biopsias para los efectos también de poder comprobar ustedes cuál fue la causa de muerte y justificar. Esos serían los elementos que yo les indicaría. El doctor José Hugo Hernández Garduño nos pregunta, ¿qué debe hacer el cirujano plástico posterior a la defunción de su paciente? A la detención, perdón. A la defunción. Ah, es que bueno, a la defunción como tal, como sabemos, es el llenado de los documentos. Como lo especificábamos, primordialmente lo que es la nota transoperatoria, lo que es el certificado de defunción y en su momento, bueno, previo a eso, lo que es el consentimiento informado. Con esos tres elementos podríamos optar para poder iniciar una defensa. Según el Código de Procedimientos Penales, ¿cuál es la pena impuesta a la privación de la vida por tu ejercicio profesional? Ok, es una pregunta que está muy elaborada y es muy amplia, pero vamos a cortarla un poquito. Si bien es cierto, hace rato en webinars anteriores nos platicábamos que tenemos un catálogo en los cuales usted puede ser privado de la libertad. Dentro de la actividad profesional del médico, en ningún momento puede ser privado. Como resultado, si usted lleva un mal procedimiento, lo que usted está condenado es a la reparación del daño y en su momento lo que es la suspensión de su actividad profesional. Cada código nos va a trazar dentro de una reparación del daño un monto específico. No puedo comprender por qué el doctor Chavarría se elevaron más de 1 millón de pesos por esa reparación del daño, cuando al final del día, dentro de todos los códigos, aparece que para una reparación del daño por un homicidio culposo, no rebasa de los 380,000 pesos. Si no mal recuerdo, un más, un menos, un aproximado. Entonces usted puede pagar esa reparación del daño y una vez pagada la reparación del daño se solicita que se deje sin efecto la suspensión de la actividad profesional. ¿Por qué? Porque hoy en día es un derecho garantista en el cual primordialmente va a proteger la ley tanto al imputado, en este caso al médico, o a la víctima u ofendido. Entonces deben de estar en iguales circunstancias, por lo que una vez reparado el daño, se podrían plantear diferentes situaciones. ¿Cuál sería el protocolo entonces de actuación ante un proceso de muerte en el quirófano por el equipo del quirófano, el cirujano, el anestesiólogo, la instrumentista, la circulante y demás que conforman el equipo quirúrgico? ¿Cuál sería el actuar de cada uno de ellos cuando fallece el paciente en el quirófano?
Bien, al final del día, pues cada uno debe de llenar su nota correspondiente y obviamente pues el médico tratante debe salir a dar la noticia. Si ve que en su momento previo a eso existe ya un medio violento por parte de los familiares, lo primordial es que no se acerquen a ellos y envíen a una persona diversa y resguardarlos hasta en tanto se comprenda la situación, porque muchas veces a la hora del confrontamiento llegan las lesiones, pero primordialmente es el llenado de cada una de sus notas específicamente conforme nos lo marca la norma 004. De ahí en fuera, pues realmente se debe de poner si existió la reanimación, quién la realizó, el anestesiólogo obviamente tiene que realizar su nota médica, la circulante, la instrumentista. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos sí conlleva una responsabilidad, muchas veces hasta por a un deceso y al cierre de la cirugía, el conteo se lleva mal y se deja algún cuerpo extraño. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad que podría, si bien es cierto, ser requerido todo el kit quirúrgico. Entonces, dentro de lo que cabe, mi recomendación es que se practique de forma individual y profesional y que llenen sus notas médicas. Han llegado muchas felicitaciones a la plática. Licenciado, nos preguntan si en el certificado no hay causa de muerte directa quirúrgica, no hay autopsia y creman al paciente, ¿puede aún así imputar al cirujano plástico? Si bien es cierto, si no existe, ahí estamos hablando de una omisión por parte del profesional de la salud. Hay que tener mucho cuidado, vuelvo a insistir, debemos de tener el manejo perfecto para ese llenado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si usted está omitiendo a realizar el certificado y poner la causa de la muerte, ya estamos cayendo en responsabilidad. Debemos de tener mucho cuidado. Hay que llenar todos los documentos como debe de ser. No hay que omitir ni pensar que al no llenar ese documento perfectamente vamos a ser exentos de la responsabilidad. Al contrario, el perito primordialmente va a decir, sí, no me permite dar un diagnóstico del resultado de la muerte porque el certificado no está lleno y ya se cremó el cuerpo, pero si bien es cierto, el médico tuvo una omisión en la cual no llenó bien su nota médica o el certificado médico o el consentimiento informado, por ende podríamos tener una responsabilidad colateral. Nos pregunta el doctor Sergio Cuellar que se realiza la autopsia y después se realiza la cremación, o sea, hicieron primero una autopsia y después la cremación. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Tenemos responsabilidad aún o se termina el caso? Se puede llevar el procedimiento, pero nos va a causar a nosotros dificultad para la defensa, ya que el cuerpo se encuentra cremado. Pero radicalmente muchas veces el Código Penal nos permite que ese dictamen previo sea leído y escuchado y que se reproduzca ante la autoridad correspondiente. Pero si bien es cierto, volvemos a lo mismo, no podemos violentar el debido proceso. Cada una de las partes tiene el derecho de poder presentar los medios idóneos para poder llevar una adecuada defensa. Si el doctor es sentenciado por un solo dictamen y en ningún momento existió otro, en ese momento está siendo imparcial esa resolución. Si en el laudo arbitral o resolución judicial no es favorable al cirujano plástico, estético y reconstructivo, ¿se puede cobrar los honorarios? Sí, de hecho es una actividad profesional, pero si bien es cierto, estamos hablando de la actividad profesional del médico, ¿no? Sí. En efecto, muchas veces se han ido a la comisión de arbitraje médico a mediar la reparación del daño y en ese momento se ha expuesto que la paciente, bueno, en este momento ya el ofendido está requiriendo la reparación del daño y ahí se contraviene, que ellos omitieron al pago de los honorarios del médico. ¿Qué puedo hacer si mi asociación no me apoya en mi proceso legal? ¿Qué se puede hacer? Pues solamente consultar a otro profesional de la salud, porque al final del día ustedes no deben de dejar a un lado esa protección como tal, porque si bien es cierto, podemos tener resultados que no vamos a poder resolver en un momento adecuado,
porque al final de todo esto, los médicos se traza de primera línea y ellos deben de tener el conocimiento de cómo se está llevando su procedimiento. ¿Por qué? Porque el único que va a resolver todo un proceso legal va a ser el juez, pero por medio de los peritos expertos dentro del profesional de salud que actuó. Entonces, si bien es cierto, el juez puede tener un criterio sobre el código, si se adecuó la tipicidad de la acción del profesional de la salud, pero no va a tener el resultado como tal. Por eso existen los peritos en cada una de las materias, que son los ojos del juez, y ellos le van a indicar si existió o no responsabilidad y qué norma fue la que incurrió para poder llegar a esa responsabilidad. El doctor Demetrio nos hace un comentario por venal, solo asesoría jurídica, y aunque ellos dicen que pagarán la indemnización que se solicite, no es así, pues apuestan todo a hacer juicios largos y con artimañas legales van alargando los juicios. ¿Cuáles son los datos que debemos de proporcionar a la compañía de seguros ante una muerte por cirugía estética ocurrida en el quirófano, y cuándo se debe hacer esto? En el momento que es requerido, le van a pedir un informe, una declaración, una contestación de demanda. En ese momento, usted debe de aportar todos los datos correspondientes para que tenga una adecuada defensa. ¿Y cuáles son los documentos? Vuelvo a insistir, consentimiento informado, sus notas bien elaboradas, y en su momento podríamos exhibir bibliografía en la cual nosotros vamos a argumentar que cumplió con todos y cada uno de los lineamientos dentro de su actuar. Con esos elementos, usted podría tener una desacreditación de la responsabilidad o bien un resultado negativo en un procedimiento penal. También nos dice el doctor Demetrio, es mejor estar asegurados con un seguro de responsabilidad civil, como Seguros Loarans, que están vinculados con GMX, seguros que ellos sí tienen la capacidad para pagar indemnización. El doctor José Rivera, Demetrio también, agradecen al doctor Chavarín por exponer sus circunstancias y todo el proceso que vivió en este proceso de fallecimiento del paciente. Y dicen que no lleguen a caer en desgracia de tener una defunción por cirugía estética. El doctor Héctor Madorado nos pregunta, ¿es posible que el cirujano solicite y pueda estar presente en la necropsia? Como medio conductivo no, porque en su momento, si se da cuenta la autoridad, en ese momento se puede desacreditar y se vuelve una prueba ilícita como tal, con la forma en la que se está obteniendo. Si bien es cierto, cada uno de los médicos tiene su postura, en este caso el perito que haga la necropsia, él tiene la obligación de realizar su peritaje, pero si la autoridad se da cuenta que estuvo presente el cirujano, ya es una prueba ilegal, por lo cual va a ser refutada en la etapa intermedia, y nosotros no vamos a poder debatirla o poder incorporarla. ¿Por qué? Porque él estuvo presente, entonces se va a entender que estuvo manipulada. ¿Pueden suspenderte la cédula de especialista y de médico y pagar la reparación? ¿Esas dos cosas puede ocurrir? Como resultado, y lo que normalmente se ha visto en todos los asuntos, se da la resolución para que usted pague una reparación del daño y sea suspendido hasta 3 años dentro de la actividad profesional. Entonces, esos dictámenes, en donde se va a dar cuenta en el momento de la etapa intermedia. En la etapa intermedia usted va a desarrollar lo que es la acusación, y en ese momento la acusación el Ministerio Público la va a ratificar. Entonces, al inicio de la etapa intermedia, él va a solicitar qué penalidad va a requerir en el momento de que se lleve a cabo el juicio oral. Entonces, desde ese momento nosotros podemos prever, para efecto de conllevar una adecuada defensa y poder ingresar todos los datos de prueba que se van a llevar a cabo en el juicio oral. Pregunta al doctor Mario Paredes,
En el caso de tener la defunción de un paciente, ¿es lícito ofrecer un trato con los familiares de él o la paciente en el momento inmediato de la defunción para evitar que se llame al Ministerio Público? No. De hecho, hoy en día es un medio adecuado. Hasta el mismo juez, antes de que se cierre la etapa intermedia, de que inicie la etapa intermedia, perdón, siempre los va a exhortar para llegar a un arreglo. Entonces, en ningún momento, si usted pretende llegar a un arreglo con esas personas, pero sí asesórese para efecto de saber cuál es esa reparación del daño y cómo se debe de plantear para que usted no tenga en ningún momento ningún problema, porque si la persona, en este caso el ofendido, no se reserva el derecho de poderlo denunciar, demandar posteriormente a que él reciba esa reparación, ese acuerdo como reparación del daño, en ese momento él puede ejercerlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hacer una elaboración de un documento para concluir tanto una parte como la otra. El médico en ningún momento debe de asentar que reconoce culpabilidad, sino todo lo contrario. Y en su momento el ofendido debe de quedar al 100% satisfecho con la reparación del daño. El doctor Mario Paredes nos pregunta si se incinera, no se puede argumentar una defensa, pero tampoco se puede sustentar una acusación. Así es. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, el Ministerio Público es el obligado para sustentar la verdad de los hechos ante el juez de control y ante el juez de juicio oral. Entonces, ese documento es idóneo. Y si carecemos de algún dato de prueba, yo como defensor, pues obviamente en el momento de que se esté haciendo la imputación, se recaba en qué momento, cómo participó, qué tipo de actividades se lo están tratando de imputar al profesional de la salud y cuáles son los datos de prueba que tiene. Para eso nosotros los objetamos y le hacemos dado al conocimiento del juez que no puede ser vinculado a proceso debido a que no cumple con la exigencia y que el Ministerio Público no nos puede abordar cuál es esa omisión que el profesional de la salud realizó. Entonces, desde ese momento debe tener una adecuada defensa. Nos pregunta Marlene Rentería, ¿cómo evitar que la paciente mienta en el interrogatorio? ¿Hacer antidoping a todos los pacientes como protocolo? No, de hecho, ya son técnicas que uno como abogado tiene para poder, como dicen vulgarmente, tronar al testigo. No necesariamente necesitamos esos antecedentes. Si bien es cierto, en el sistema penal acusatorio adversal existen dos pregunta y recontrapregunta para efecto de poder llegar a la verdad de los hechos. Entonces, normalmente en las repreguntas y contrarrepreguntas se truena al testigo. ¿Para qué? Porque pues obviamente ya sea que lo manejemos como testigo que no era idóneo, testigo que no estuvo presente, testigo hostil, y él al desconocer los hechos, obviamente siempre va a negar y va a desconocer la respuesta de cada una de las preguntas que nosotros tengamos. Entonces no es necesario acreditarlo de esa forma, sino manejar una estrategia de defensa como tal para que no se pueda incorporar ese testigo. Nos pregunta José Rivera, la Asociación de Cirugía Plástica versus el Colegio Estatal, ¿cuál de los dos, hasta dónde cada uno en cuanto al apoyo legal que debe ofrecer cada uno? ¿Los dos o hasta dónde llega el apoyo legal de cada uno? ¿De cuál y cuál, perdón? De la Asociación Nacional de Cirugía Plástica y el Colegio Estatal de Cirujanos Plásticos. Ok, bueno, aquí en realidad dentro de la ANSEPER yo lo que veo es que el doctor Camacho está haciendo un trabajo precisamente por esa situación. Entonces, hasta el momento no podría yo dar una respuesta como tal, sino todo lo contrario, trabajar día a día respaldando la actividad y más que nada el objetivo que en este momento tiene el doctor Camacho. Y digo, sin duda, está haciendo todo lo posible para evitar todas esas irregularidades y que ustedes ya no tengan mayor duda o controversia dentro de esas preguntas. Nos pregunta el doctor Sergio Cuellar, licenciado, ¿usted pudiera defender a algún cirujano plástico
que fuera demandado en cualquier parte de la República? Sí, 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 a la orden, con todo gusto. Bueno, le podríamos pasar sus datos al doctor Sergio Cuellar para que se ponga en contacto. Hasta ahorita no nos ha llegado más preguntas. Quiero hacerle una última pregunta. ¿Cómo debe comportarse el cirujano plástico, estético y reconstructivo ante el juez cuando ha fallecido su paciente? Ok, hay que ser objetivos. Hay que tener la tranquilidad de poder desarrollar una entrevista ante el Ministerio Público, ante el juez y ante el perito, porque a final de cuentas usted también tiene derecho de preguntarle al perito por qué está decidiendo o tiene ese tipo de dictamen en su contra. Entonces, yo lo que les pido es que lo manejen con tranquilidad, con objetividad, porque a final de todo esto, el profesional de la salud subjetivamente piensa que no puede aportar elementos en un procedimiento, sino todo lo contrario. Vuelvo a insistir, usted es el experto, usted es el que debe de guiar, dominar ese procedimiento legal, porque uno es abogado, uno no tiene la experiencia dentro de la actividad profesional y especialidad que ustedes manejan, ni el juez, ni las autoridades que en su momento pudieran intervenir. Pero si bien es cierto, ustedes deben de manejar un procedimiento tranquilo, objetivo y fundado para que no tengan ningún resultado negativo. Si bien es cierto, desconocemos el procedimiento legal correspondiente, pero sí les pido mucha tranquilidad, objetividad y que llenen sus documentos que especificamos en el webinar. Nos pregunta el doctor Víctor Manuel Corona, ¿en qué tiempo prescribe el delito? ¿Nos pueden demandar un hecho de 2 años atrás? Sí, sí, todo depende. Las prescripciones se determinan sobre el riesgo, sobre el tiempo y vuelvo a insistir, el riesgo referente a un delito doloso. En un delito culposo pueden ser hasta 15 años y en un delito ya de forma dolosa, más de 20 o 30 años puede prescribir este asunto. ¿Cuáles son las causas de litigio ante una mala praxis médica? ¿Cuáles son las causas de litigio ante una mala praxis médica? Ok, como resultado, pues vamos a tener una resolución negativa. ¿Esto qué es? Si usted le acredita que practicó con una mala praxis y no tenemos el sustento o el Ministerio Público, que hoy en día ya está poniendo su fiscalía especializada para la medicina, nos acredita que en realidad usted incumplió alguna norma, guía práctica, en ese momento bibliografía, en ese momento vamos a tener como resultado una desacreditación por nuestra parte y por ende hay que ser honestos, vamos a tener una resolución desfavorable. Vamos a empeñarnos nuevamente y vuelvo a insistir en los documentos que vimos en la webinar. Esos son los elementos principales para poder llevar una adecuada defensa. Vamos a hacer una última pregunta. ¿Qué puedo hacer si mi asociación no me apoya en mi proceso legal? Ok, volvemos a lo mismo. El procedimiento es libre. No sabemos en qué momento podemos determinar si existe una adecuada defensa o no, hasta el momento en el que uno lee la carpeta de investigación. En ese lapso podríamos observar cómo va dirigida esa defensa. Y por otro es que no podríamos, vuelvo a insistir, opinar dentro de algo que no tenemos conocimiento. Si ustedes gustan, digo, a final de cuentas se podrían observar las carpetas de investigación sin ningún problema y poder determinar tal vez una respuesta coherente dentro de esta pregunta. Y vuelvo a insistir, el doctor Camacho es lo que está desarrollando para que ustedes no tengan ningún problema. Nos pregunta el doctor Mario Paredes, en Chiapas es de 5 años la caducidad para un delito culposo.
¿Es correcto esto? ¿Es diferente Dentro- para cada entidad federativa o nada más para ese estado? Ok, puede cambiar, pero a final de cuentas estamos hablando que los 5 años como responsabilidad lo maneja la ley de responsabilidades administrativas. El Código Penal en cada una de las entidades sí puede variar, pero si bien es cierto, vuelvo a insistir, hasta la misma Constitución tiene el fundamento de la prescripción en los delitos dolosos y culposos, y en cada uno de los estados puede variar. Colegas, muchas gracias nuevamente por acompañarnos a este webinar, más para el beneficio de ustedes. Gracias, licenciado Arturo Rodríguez. Gracias, doctor Mario Chavarín, por acompañarnos el día de hoy. Por cuestiones de tiempo, todas las preguntas serán enviadas y trataremos de contestarlas en privado. Las pueden llegar al correo que aparece en la pantalla o a nuestras redes sociales, Facebook, Javier Camacho, vicepresidente, o Instagram, Javier Camacho, vicepresidente. Los quiero invitar a que nos acompañen el día de mañana, martes 2 de marzo, a las 20 horas, para hablar de un tema muy importante para todos, la defensa de la especialidad de cirugía plástica en México, a cargo de su servidor, el doctor Javier Camacho Mondragón, en la que hablaremos de qué nos espera en un futuro cercano para la defensa de nuestra especialidad y cómo evitar el instruccionismo de nuestras maestrías y esteticistas que quieren afectar nuestra profesión, el cual ya pueden registrarse en sus correos electrónicos en este momento. Pueden ingresar a mi Facebook, Javier Camacho, vicepresidente, o Instagram, Javier Camacho, presidente, donde aparece la invitación de la ponencia. Me despido a todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Que tengan buena noche. Muchas gracias, buenas noches.